Hola a todos y bienvenidos al 36º programa de Cosas de una ciudad con mar. En el anterior programa estuvimos hablando con los presidentes de la Federación de Tropas y Legiones y nos contaron las novedades de lo que ha sido las fiestas de nuestra ciudad y bueno, nos contaron quién iba a ser el pregonero, nos contaron las novedades en la feria y todo lo que ellos han hecho para diferenciarse de otros años. La verdad que fue un rato muy agradable y bueno, y en todas las plataformas de podcast no existentes, pero habrá 4 más o menos que tenemos, ¿no? iVoox, Spotify, Amazon Music y Amazon Music, y el otro es Apple Podcast. Ahí la podemos encontrar. ¿Y en YouTube? Ella en YouTube también, efectivamente, que Sergio de Nova Ocio siempre sube los vídeos a YouTube y a otras plataformas también de vídeo y ahí lo podemos encontrar. Bueno, nos encontramos ya aunque todavía estamos en verano, estamos grabando esto en verano, estamos ya, cuando se escuche será otoño, ¿vale? Y estamos como siempre en nuestra sede Cartago Mundi. Correcto. Y como siempre nos acompaña Carmelo. Carmelo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues, como siempre digo, vamos a decir una frase para no variarla, ¿no? Encantado de volver a estar aquí grabando un nuevo podcast y esta vez pues vamos a hablar también de un tema muy interesante. Sergio, ¿qué tal? Cuéntame. Pues nada, ya terminando Cartagineses, ¿no? Ya se supone, ¿no? Cuando se suba este podcast, por lo menos. Y ahora vamos a ver si hablamos de las fiestas de la Unión, que están ya a la vuelta de la esquina, y hablar un poquito también sobre la historia de la Unión, de las fiestas, de la minería y de todo lo que lleva la Unión, que lo tenemos aquí al ladito en la comarca de Cartagena, y hay que darse la importancia y la relevancia que tiene también. Pues sí, vamos a descubrir cosas sobre la Unión y para ello contamos con el cronista oficial y también fue el pregonero de Semana Santa, de la última Semana Santa en Cartagena, Gonzalo Bandosel. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Pues creo que el día 3, del 3 al 12 de octubre, son las fiestas de la Unión. ¿Qué nos puedes contar sobre esas fiestas? Bueno, os puedo contar que son unas fiestas antiguas, desde el origen del municipio, se remontan hacia 1860, que es cuando se crea el municipio de la Unión por la separación de 4 diputaciones de Cartagena, que todo el mundo conoce, que son el Garbanzal, las Herrerías, Portmán y Roche, y a partir de ahí se hacen alrededor de la Virgen del Rosario. La gente se preguntará, ¿por qué la Virgen del Rosario, no? Bueno, pues que había una ermita dentro, eso era zona de Cartagena, de una familia que eran los Martínez Fortún, una familia importante, terrateniente de aquí, y en esa ermita tenían la Virgen del Rosario. Entonces, cuando se crea el municipio, pues se mantiene la ermita con la imagen de la Virgen del Rosario y de ahí procede la veneración. Luego hay mitos también, pero vamos, esta yo creo que la razón más real de por qué existe la devoción de la Virgen del Rosario en la Unión. Después, desde entonces, en 1860, siempre con el apoyo del ayuntamiento, desde los orígenes, pues se hicieron unas fiestas que han pasado por muchas épocas. Primero, siempre han estado muy ligadas a la religión, siempre además durante mucha época, porque la minería en la Unión siempre ha provocado momentos de alza económica, momentos de baja económica. Entonces las fiestas siempre han estado ligadas a ayudar a la gente que lo necesitaba, por supuesto a divertirse, ha habido corrida de toros, ha habido cucaña, ha habido carrozas, ha habido de todo. Luego hubo una época de la guerra civil que se separó la parte religiosa de la parte civil y desaparecieron. Después, cuando volvieron después de la guerra, volvieron con la carga religiosa todavía más fuerte y han ido perviviendo a lo largo de los tiempos siempre con el apoyo del ayuntamiento. Se celebran siempre alrededor del 7 de octubre. No siempre empiezan el 7 de octubre, ni solo el 7 de octubre. Por ejemplo, este año creo que se celebran del 3 sí, al 3 hemos dicho antes, a los 12, ¿no? Pero siempre alrededor del 7 de octubre, que es la Virgen del Rosario. Y alrededor de las fiestas han surgido hitos muy importantes en la Unión que si queréis luego. Además de, no sé, un poquito de esas fiestas, ¿no? Que ya has hablado un poco del contexto histórico. Háblanos también un poquito del contexto de la minería, de cómo nace, ¿no?, el municipio de la Unión, porque yo creo que, por lo menos a mí es interesante, ¿no? Porque hay leyendas, hay cuentos por ahí de que esto ha sido por esto, por lo otro. Más o menos ponlo un poco en contexto. Pues mira, la Unión, la Unión existía, ¿no? La Unión es un concepto que nace en 1868, 8 años después del municipio, porque el municipio en realidad cuando nace en 1860 se llama Villa del Garbanzal. Hay una diputación cartagenera que se crea a principios del siglo XIX que es el Garbanzal. Esa diputación cartagenera apenas tenía 1000 habitantes y era toda la zona que va desde Alumbre prácticamente hacia la entrada de Cabo Palos y era una zona árida donde había pues unas 1000 personas que vivían del campo y vivían de poco más. ¿Qué sucede? Después de la ley de 1825 que libera la minería, que el rey Fernando VII
hasta ahora la minería era algo que pertenecía, hasta ese momento, pertenecía a la corona, lo libera, entonces empieza a haber explotaciones mineras. En un principio, todas las explotaciones mineras que hay por la zona de Andalucía sacaban plomo, pero el plomo no se podía exportar sin la metalurgia, es decir, no se podía exportar mineral, había que transformarlo en plomo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a surgir muchas fundiciones a lo largo de toda la costa, desde Almería hasta aquí. Y en Portmán vienen en Lorca, toda la zona de Lorca. Y vienen los lorquinos y montan un montón de fundiciones en Portmán y en La Unión. Que en un principio son solo fundiciones, que funden el mineral que traen de otros tierras. Pero a partir de los años 50 empiezan a pensar que aquí también hay mineral de plomo, en la Sierra de Cartagena, en La Unión. Y entonces empiezan a extraer el mineral y empiezan a fundirlo en las fundiciones de aquí. ¿Qué pasa? No tenía mano de obra. La serrería famosa, que ahora forma parte del núcleo de La Unión, en 1847 tenía 17 habitantes. Y en las serrerías, que está en media montaña, donde se sitúan todas las minas de La Unión. Entonces, para poder explotar esas minas, se empiezan a traer mano de obra. ¿De dónde viene? Pues la Sierra de Gado y la Sierra Almagrera de Almería se habían agotado. Entonces empiezan a venir mineros de esa zona que se empiezan a establecer en La Unión alrededor de esa ermita de la que os hablaba antes, en las serrerías, y empieza a crecer exponencialmente la población. Esa gente andaluza es la que trae flamenco. Por eso La Unión y Cartagena en parte de flamenca. Porque ellos traen el flamenco que se mezcla con los fandangos y que hoy en día el flamenco es muy de aquí. Pero es por eso, ¿no? Porque vino con esa... Y entonces va creciendo las herrerías. Fijaos qué pasa de 47 habitantes que os he dicho en 1847, en 1859 ya tenía 1.200 habitantes. Y el Garbanzal había crecido hasta 4.000 y pico. Es decir, ya había 5.000 habitantes. Y además tenían la riqueza de los minerales que estaban sacando. Entonces, hay una ley que dice que los municipios que tuvieran más de cierta población y cumplieran ciertos requisitos podían pedir la independencia. Y eso es lo que hacen las 4 diputaciones cartageneras de Roche, Portmán, El Garbanzal y Herrerías, que ya cuentan con una población de 5.000 habitantes, escriben una carta al Ayuntamiento de Cartagena el 20 de marzo de 1859 y piden la independencia. Por supuesto, el Ayuntamiento de Cartagena se opone. Básicamente, ¿por qué? Porque es la zona más floreciente económicamente que tiene Cartagena en ese momento y no quieren que se independice. Pero el gobernador civil no está por la labor, piensa que de manera independiente se pueden organizar mejor y les concede la independencia el 10 de diciembre de 1859. Y empieza el nuevo municipio con el nombre de Villa Garbanzal. ¿Por qué Villa Garbanzal? Porque de las 4 diputaciones era la más grande. Tenía unos 1.500 habitantes, 1.800 habitantes. Y empieza a funcionar desde el 1 de enero de 1860. Y ahí es donde surge el municipio, que durante 8 años se llama Villa Garbanzal. Pero ¿qué pasa? Las 4 diputaciones empiezan a pelearse entre ellas, sobre todo el Garbanzal y la Herrerías, porque las Herrerías crece al doble de ritmo que el Garbanzal. Entonces llega un momento en que las Herrerías, que os recuerdo tenía 17 habitantes en 1857, en 1860 ya hay 8.000 habitantes, es decir, pasa de 5.000 a 8.000 habitantes en 6 meses. Y ya en 1868 se sitúa sobre los 10.000 habitantes. Por lo tanto, empiezan a surgir muchos problemas y recurren al general Prim, que había ganado por la Revolución Gloriosa en 1868, manda a Milán del Bosch y el general decide que el municipio cambie el nombre al nombre de La Unión, para unir las 2 diputaciones que se estaban peleando. Y así surge el nombre de La Unión en 1868 y sigue creciendo hasta que en 1910 llega a tener 35.000 habitantes. O sea, estamos pasando de un pueblo o un municipio que tenía 1.000 habitantes en 1847 a 35.000 habitantes apenas 60 años después. ¿La población actual? La población actual son 21.000 habitantes. O sea que... Y creciendo. Es decir, hace 4 o 5 años eran 18.000 y está creciendo. O sea, pero que tuvo un punto álgido, ¿no? Con 35.000 y bajó, supongo que por el cierre de minas, ¿no? Tuvo un punto álgido de unos 105.000 habitantes en 1910, luego tuvo un periodo negro, que fue el periodo a partir de los años 20, sobre todo del año 19 hasta el año 40, hubo una crisis brutal, las minas cerraron, el pueblo prácticamente desapareció, derribaron todas las casas, la mitad de la población fue mucha gente de Barcelona a la construcción del metro, buscando trabajo. La construcción del metro, la construcción del puerto a Valencia, y el pueblo se quedó en 9.000 habitantes. De 35.000, apenas 15 años después se quedó en 9.000 habitantes. Con esos 9 habitantes estuvo viviendo hasta los años finales de los 40, que vuelve a surgir la minería, pero de una manera distinta, ahora surge a cielo abierto. Una minería de explotación en grandes canteras. Y vuelve a crecer el municipio hasta que la minería desaparece en el año 91, se estanca, pero en los últimos años digamos que La Unión se ha convertido en una ciudad dormitorio, en una ciudad
donde mucha gente de Cartagena va a vivir, porque la vivienda es mucho más asequible. Precio. Mucha gente de La Manga también, que La Manga todavía en invierno muy solitaria, va a vivir a La Unión. La Unión tiene un precio muy razonable, es una ciudad grande, 21.000 habitantes ya son habitantes, y sigue creciendo, la verdad. Y prácticamente podemos decir que la última empresa fue Ventella, la que estuvimos hablando el otro día, que es Peñarroya, una de ellas cielo abierto. Vamos. Sí, Peñarroya llega a la sierra aproximadamente sobre 1912, entonces empieza a comprar pues todas las grandes empresas que hay, las de Zapata y un montón, y minas y tal. En principio sigue la explotación, porque aquí la explotación se hacía en galerías subterráneas, aquí hay galerías de hasta 600 metros. En el Cabezo Rajao está la mina Montserrat, que tiene un pozo que llega hasta 600 metros de profundidad. Eso son muchos metros. Normalmente aquí la profundidad media era unos 200 metros. Peñarroya empieza con la minería tradicional, pero a partir de los años 40-50 surge una técnica que es la de los lavatorios de flotación, que mediante unos lavaderos en los que utilizan el ácido sulfúrico y otros componentes para separar el mineral de lo que es la ganga, lo que son las escorias. Entonces eso permite una producción masiva de miles de toneladas diarias. Y claro, para poder obtener eso no podían hacerlo con minerías en profundidad, tenían que hacer grandes explotaciones abiertas. Y ahí pues surgen un montón de lavaderos de flotación. El más famoso es el lavadero Roberto, en Portmán, que es el que, bueno, su explotación y todas las toneladas que generaba. Claro, de toda la tierra que ellos trataban en la planta, aprovechaban pues a lo mejor un 60%, el resto había que deshacerse de él, y esos son los escorias, los estériles, Sí, que fueron los que fueron echando al mar, y que son los que han provocado, bueno, ya habéis hablado un poco sobre el tema, pero han provocado, digamos, el desastre natural de Portmán, que esperemos que pronto se arregle, o que se arregle de cómo se tiene que arreglar. Bueno, estamos hablando ya un poquito de la Unión Portmán y todas estas cosas, pero ahora vamos también a centrarnos un poco de que la experiencia, ¿no?, de ser pregonero de la Semana Santa de Cartagena en este 2025, que supongo que será un honor, ¿no? Hombre, es verdad, porque, bueno, no lo he dicho, pero yo soy cartagenero, muy cartagenero. Evidentemente mis raíces están en la Unión, pero yo nací aquí y siempre he vivido en Cartagena y he vivido la Semana Santa. Y la verdad es que me nombrasen pregonero de Semana Santa este año fue una sorpresa, ciertamente. Yo creo más merecida por mis padres, porque mis padres eran dos figuras muy importantes dentro de la Semana Santa y reconocidas. Pero la verdad es que, bueno, fue una oportunidad única, un sueño hecho realidad. Y fue el 8 de marzo en el Batel. La verdad es que impresiona, porque cuando sales al escenario ves el Batel lleno, o sea, unas 1000 personas ahí sentadas para escucharte. Y bueno, fue curioso porque, fijaos, yo con esas raíces flamencas que tiene Cartagena y que tiene la Unión, o la Sierra en general, pues yo me empeñé en que en vez de tener una orquesta, pues normalmente los pregoneros siempre habían llevado una orquesta que tocaba marchas y tal, y yo me empeñé en llevar a un guitarrista flamenco. Y al ayuntamiento en principio eso le pareció curioso, pero luego la verdad es que fue espectacular. Llevé a un guitarrista de la Unión, Pablo Barrio Nuevo, que es profesor del conservatorio de aquí de Cartagena. Y la novedad es que él no tocaba cuando yo me callaba, sino que él tocaba mientras yo hablaba. Muy chulo. Conforme yo iba hablando, porque mi pregón duró 55 minutos, pero los primeros 20 minutos los hice sin leer. Salí en medio del escenario y conté mi vivencia, mis experiencias con la Semana Santa, porque pensé que era absurdo leer mis vivencias. Y entonces él iba, conforme él notaba mis sentimientos, iba improvisando. El tocó por tarantas, por romances, por un montón de palos, ¿no? Pero la verdad es que fue espectacular. Luego ya fui al atril y entonces hablé de la historia de la Semana Santa de Cartagena, y eso la verdad es que llegó mucho a la gente, ¿no? Todavía la gente hoy en día, 6 meses después, me paran por la calle y me dicen que fue bonito y que se hizo corto, que duró 55 minutos. Además lo dije al principio, digo, creo que voy a durar 55 minutos, no os preocupéis. Y efectivamente, luego ya sabes cómo son los cartageneros, muchos me recordaron que había clavado los 55 minutos. Digo, ya, pero eso no es casualidad, eso es que lo había ensayado como unas 20 veces. Y ya sabía más o menos lo que iba a que lo podéis ver por YouTube, la gente ahí, pues sí, se puede ver por YouTube. Yo estuve viéndolo un poco también ahí en la página de YouTube. Ese día no pude ir porque tenía otra cosa, pero no. Bueno, sí, eso me comentaste, que tenía otra cosa. La verdad es que para mí, desde el punto de vista emocional, para un cartagenero yo creo que es lo más grande que se puede hacer, el pregón de Semana Santa. Y bueno, pues... 55 minutos está bien, porque yo el año anterior, que sí que fue, creo que se tiró un poco más de tiempo. Bueno, el año anterior, la verdad es que yo
El pregón del año pasado, del año anterior de Fernando fue magnífico. Y yo quiero mucho a Fernando, pero es verdad que se le fue un poco la mano, pero no tanto por el pregón, sino porque él quiso meter música. Pero metió música que sonaba cuando él paraba de hablar. O sea, él paraba de hablar y sonaba la música. Y metió 17 piezas de música. Porque tenía una orquesta, tenía un cuarteto y tenía un coro. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, 17 piezas de música... 4 minutos y medio, 3. 17 piezas de música son 1 hora y cuarto. Otra hora y cuarto de tu pregón, 1 hora y media, pues te vas... Duró 2 horas y 3 cuartos. Es como ver Avatar, ¿no? Sin ir al baño. Y entonces por eso yo creo que se le fue un poco el tiempo, pero fue un grandísimo pregón. O sea, yo creo que claro, un acto de lo que sea puede estar dentro de 1 hora y media. Eso provocó, Sergio, que yo tuviese muchísima presión, porque la gente, una semana antes del pregón, lo único que me preguntaba por la calle era cuánto iba a durar. Es decir, todo el público estaba como... Porque se acordaba, ¿no? De la experiencia. De la experiencia del año anterior, ¿no? Es decir, pero bueno, al final... Por eso yo dije al principio, va a durar 55 minutos y luego la gente me agradeció que durara 55 minutos. Pero repito, fue una experiencia impresionante. Yo creo que lo más cartagenero que se puede hacer. Y luego he vivido una Semana Santa muy especial, porque claro, como pregonero, pues te invitan a todos sitios, participas en actos que nunca ni siquiera sabías que existían. Claro. He salido en todas las procesiones prácticamente de la ciudad y todavía sigo teniendo actos como pregonero, pues hasta que no nombre a la siguiente, que si Dios quiere será el mes que viene, pues todavía sigo ejerciendo de tal, ¿no? Pues el mes que viene se anuncia ya el pregonero. Normalmente se suele anunciar en octubre, noviembre. Claro, se hace en octubre, noviembre para dar tiempo al pregonero a preparárselo. Yo de hecho el 2 de diciembre, 3 de diciembre ya lo tenía listo. O sea, que desde el 3 de diciembre hasta el 8 de marzo tuve tiempo para ensayarlo. ¿Y qué es lo que más destacarías de la Semana Santa de aquí de Cartagena? Para la gente que esté viendo esto de fuera o de otros sitios que vengan aquí a Cartagena. Hombre, digamos, lo que más se vende en nuestra Semana Santa es el orden, ¿no? Que es lo que yo creo que lo hace diferencial, ¿no? Orden y flor, ¿no? Sí, bueno, el orden para mí es lo que más la hace diferencial. Luego la flor también. Es verdad que hay otros sitios como Málaga donde también hay mucha flor, pero... para mí el orden, que fíjate, mucha gente habla del espíritu castrense en la ciudad. En realidad el orden nació por una innovación técnica. Cuando se introduce la electricidad en 1914, exacto, tuvieron que unir a todos los capirotes por unos cables, y entonces algunas agrupaciones, sobre todo las pioneras fueron San Juan Marrajo y San Juan Californio, utilizaron eso como una manera de establecer ese orden, ese compás, ese paso distinto que los diferencia de otras agrupaciones, y al final se ha convertido en un emblema de ciudad. De hecho, una petición que hice a la alcaldesa en mi pregón, que espero que la cumpla, me dijo que le van a cumplir, es que al igual que hay un monumento del procesionista y el soldado de reemplazo y el soldado no sé qué, que yo quería ver un capirote por la ciudad, porque para mí el capirote es esencia pura de la Semana Santa. Y me prometieron, el ayuntamiento, eso lo escuché, que lo iba a hacer. Que es verdad que hay una cosa tipo penitente, pero claro, está ahí en la puerta de la Milagrosa, pero claro, es una chapa, o sea, una escultura de hierro más moderna. Yo hablo sería una escultura bonita. De un capirote. Sería lo lógico. Y además en un sitio más céntrico, o sea, en un sitio céntrico alrededor de la calle del Aire, calle Mayor. Yo cuando estaba hablando del pregón, bueno, y estaba hablando también de todo esto también, me recordaba de ahí, y tampoco sería descabellado de que alguna agrupación de Semana Santa cogiera la rienda de decir, vamos a sacar los cablecitos, estos de que lleva atrás, para que recordáis por qué se empezó a llevar el orden. A ver, o sea, no sería descabellado y sería interesante. Cuando le cuentas a la gente la anécdota de por qué ese orden, que la gente efectivamente piensa que es porque somos militares, y le cuentan, no, a ver, esto es porque los achotes iban conectados por la luz eléctrica con baterías de tal, y entonces para no hacer nada ni caerse y tal, tienen que ir al mismo ritmo. Bueno, o no romper cable. Y no, claro, efectivamente, porque tiraba, o sea, tú tirabas y tiraban todos, entonces al final, plan, y se queda ese orden al final. Es el origen. Luego es verdad que, bueno, pues sí, digamos, es el querer diferenciarte, ese carácter, digamos, castrense que tenemos en la ciudad, pues a lo mejor lo convirtió en lo que es hoy en día. Pero aparte del orden que te he dicho, la flor que tú has comentado también, la música para mí también es espectacular, y luego los pasos a hombros. Es decir, yo creo que, bueno, hay otros sitios donde hay pasos a hombros, pero yo creo que con la espectacularidad que tenemos aquí, de cualquier... Sí, la combinación... San Pedro, San Juan, el otro, sí, es decir, sobre la Virgen, Jesús Nazareno... Sobre todo la gente, ¿no? Que hay mucha gente que lo lleva y maravilloso. son tronos yo, por pesados. ejemplo, mira, como pregonero,
he disfrutado muchísimo, pero claro, yo soy California, entonces yo había vivido mucho las procesiones en California, pero nunca había vivido la salida de la pescadería y a mí eso me emocionó muchísimo. De hecho, yo tengo mucha devoción a Jesús Nazareno y la salida de la pescadería que me invitó su presidente Manolo me pareció espectacular. Y aparte desde el Cristo del Socorro, ¿no? Que empieza nuestra Semana Santa hasta resucitado, ¿no? Es que es todo es que todo tiene el porqué y tiene su aquel, ¿no? Y impresiona, sobre todo la recogida de la Virgen cuando se mete en Santa María y cantan la salve, es que eso emociona, ¿no? La salve cartagenera es eso es que da igual, es que ahí eso, mira, se le pone los pelos de punta, ¿verdad? Mucha gente que yo he traído de fuera y tal, es una de las cosas que más le impresiona, ¿no? Es decir, a 2, 3 de la mañana, 2.000 personas ahí en la calle del Aire, en la calle del Aire, y de repente se hace un silencio sepulcral y todo el mundo canta al unísono. Eso la verdad es que si eres de fuera te impresiona muchísimo. Nosotros porque ya lo tenemos como muy... No, pero aún así y seas creyente o no, se te pone el pelo de punta, porque es una cosa... Y el sonido del tambor. Esa energía, ¿no? Que emite eso, ¿no? Yo creo que escuchar el tambor, ¿no? Es lo que hace... Vamos, yo creo que desde que empezamos a escuchar tambor y termina la Semana Santa y todavía lo sigues escuchando en tu casa. Sí, no. Sí, es lo que hace único. Los tambores son también el acompañamiento de la marcha militar, todo eso, claro. El sonido de cómo se toca aquí, las flores también. Aquí las tenemos, por ejemplo, estaba diciendo Málaga, las flores pues suelen ser más, podemos decir, más bajas, no suelen llegar tan altas. Aquí llevamos esas decoraciones florales que prácticamente tapan la imagen, como dicen algunos. Eso es un diseño de Carlos Macha, el arquitecto ese que os he dicho que hizo el cementerio de Cartagena, el cementerio de la Unión, que además fue hermano mayor californio. Él fue el que diseñó después del cantón, después de, digamos, varios años que no salieron las procesiones, que se perdieron muchos elementos. Cuando se reconstruyó la Semana Santa, él diseñó esos tronos típicos cartageneros con esas cartelas llenas de flor y tal. O sea, él es un poco el que el modernismo, esa idea. Sí, el trono cartagenero es diferente. Ese arquitecto que fue también que diseñó la Casa Pedreño, ahí en donde está el Icua, ¿no? Es decir, que es un arquitecto muy importante, fue arquitecto de la ciudad y, como ya he dicho, fue el que hizo el cementerio. Bueno, pues retomando un poco el tema con la Unión, también cada vez más, y reconozco que he ido a alguna procesión allí en la Unión, sobre todo la del Cristo del Socorro, de los mineros. Perdonadme, porque de los mineros. Ahora voy a contar una cosa de Cristo de los mineros. La verdad que también es recomendable. Eso es maravilloso, Cristo de los Mineros. Yo tengo una devoción brutal a Cristo de los Mineros. Mira, hay una cosa curiosa que la gente no sabía y que yo escribí en un artículo hace un par de años, y es que los dos Cristos de los Mineros, tanto de Cartagena como de la Unión, que desfilan el mismo día, a la misma hora, Jueves Santo, nacieron de la misma persona. Hubo un minero que se llamaba Francisco Cedrán, que llegó a ser hermano mayor californio, que tenía todos los negocios mineros, los tenía en la Sierra de Cartagena de la Unión. Entonces él quiso que el Cristo de los Mineros de la Unión saliera en Cartagena en una procesión al principio del Sábado Santo, que al final no se puede hacer el Sábado Santo y se trasladó al Jueves Santo. Pero el problema es que el Cristo de los Mineros de la Unión salía en la Unión el viernes por la mañana. Entonces era muy complicado que saliera el Jueves Santo por la noche aquí y el viernes por la mañana en la Unión. Total, que al final encargó una pieza específica para que saliera en Cartagena, el Cristo de los Mineros, que empezó a salir en el año 57. Y el Cristo de los Mineros de la Unión no salía, porque en realidad no se llamaba de los mineros, se llamaba de los bomberos y la Cruz Roja, que ahora os cuento por qué. Y entonces salió antes el Cristo de los Mineros en Cartagena, auspiciado por este minero, y al año siguiente él mismo auspició con su hermano Miguel que saliera en la Unión. Entonces el Cristo de los Mineros empieza a salir en Cartagena en 1957 y en la Unión en 1958. Pero como digo yo, son hijos de la misma madre. Entonces yo no entendía, o del mismo padre en este caso, yo no entendía cómo no estaban hermanadas ambas agrupaciones. Y el año pasado, pues la verdad es que fue muy rápido, hablé con las dos agrupaciones, les conté esta historia y se hermanaron, ¿no? Y desde entonces están hermanadas. ¿Por qué he dicho el Cristo de los Bomberos? La Unión tuvo un cuerpo de bomberos que nace en 1803, en 1893. Entonces en 1913 que las procesiones de la Unión habían desaparecido, porque las procesiones de la Unión que nacieron con el pueblo también fueron desapareciendo según la minería estaba arriba o abajo, había dinero o no para salir. Y en 1913 no estaban. Entonces hubo un movimiento
para que volvieran a renacer, porque en realidad las procesiones, igual que en Semana Santa, son una forma de atraer riqueza económica a la ciudad, porque va mucha gente y mueve la hostelería y tal. Entonces, el director del cuerpo de bomberos, que se llamaba Andrés Teulón, le encantó cómo salieron las procesiones del 13 y entonces decidió que el cuerpo de bomberos iba a tener un Cristo para desfilar el año siguiente. Entonces le encargó un Cristo a José Jerique en el año 1913, que vino a la Unión en julio de ese año y desfiló por primera vez en 1914. Y ese Cristo se llama el Cristo de los Bomberos, que es el actual Cristo de los Mineros, pero desde 1913 hasta 1958 se llamó Cristo de los Bomberos, después Cristo de los Bomberos y la Cruz Roja, porque la Cruz Roja se hizo cargo del Cristo, y en el año 58 es cuando cambia a Cristo de los Mineros. Pero es el mismo Cristo, el Cristo de los Bomberos y Cristo de los Mineros, de la Unión. Y esa es la historia que une una vez más, porque por donde lo mires, las dos ciudades están unidas, ya no solamente por el tren, que todavía sigue funcionando, Normal. que es el origen del que se inauguró precisamente el año pasado, se cumplieron 150 años, porque se inauguró el 14 de octubre de 1874. Pues aparte de ese tren y de la minería, hay muchísimas cosas que unen las dos ciudades, que me consta que tienen muy buena relación y que pueden hacer muchas cosas juntas. Yo el otro día decía al exalcalde que echaba de menos que se hubiera hecho el proyecto de la carretera de la Unión con Cartagena, de carril bici con acera y con todas esas cosas. Allí, sí, hubo un proyecto. Bueno, Un proyecto que la Unión cumplió. ¿no? Que no llegan a Sí, tener. La Unión cumplió, pero Cartagena no la cumplió en este caso. Porque la Unión sí que tiene arreglado su parte, que es la zona del cementerio y toda esta parte. Sí, claro, Cartagena, claro, tiene. Claro, Cartagena es verdad que la Unión tenía mucho menos La Unión llega hasta el Cruce de la Esperanza. El Cruce de la Esperanza que sube hacia Portmán, ahí es donde se acaba el término municipal Y hasta donde llega de la Unión. Y por el otro lado, saliendo hacia Cartagena por el Galvanzal, llega hasta Ventafría, es decir, donde están los Camachos prácticamente, hasta los Camachos. Esa avenida, que por cierto se llama la avenida Pío Bandosel Gil. Sí, hay una urbanización donde está Roche, Sí. donde está Roche, el condado de Roche. Sí. Pues, a un lado de la carretera de Cartagena, al otro. Exactamente, pero si tú sales de la Unión por la rotonda que tiene una bandera y tal, y cruzas el polígono industrial, esa avenida, la avenida Pío Bandosel, que a mano de izquierda dejas el Huerto Pío y ya entras en Cartagena, por Ventafría. Pues estupendo. Mira, llevamos ya una hora 10 minutos, pues si queréis, la verdad que es interesante, estamos aprendiendo un montón de cosas de la Unión. Quería hacer una pregunta Y de Cartagena, estamos hablando de Cartagena. que si tenía alguna vinculación con los cartageneses y romanos también, o... bueno. Sí, he tenido mucha vinculación. Mira, mi padre, que estaba metido, era un político del partido cantonal y tal, cuando nace los cartageneses romanos, gobernaba el cantonal y él era el presidente del partido. Entonces yo participé indirectamente en el nacimiento, ¿no? De hecho, la primera noche que cartageneses romanos fue la noche que nació una sobrina mía y nos fuimos a celebrarlo al campamento, que entonces estaba en tiendas de campaña allí en el puerto. Y entonces esa noche ahí lo tengo clavado. Después yo me hice romano, sí, estuve en los triunviros, que es una legión romana, y llegué a ser sumo sacerdote. Y incluso nosotros instauramos en el año 95 las bodas que todavía se siguen haciendo. Pues yo fui, junto con otros sacerdotes, el primero que las hice. Y tal. Luego tuve un paso esporádico muy fugaz por los senadores romanos y ya lo dejé y no estoy vinculado directamente, pero vamos, sí que voy y participo y me gustan mucho y la verdad es que voy cada vez que puedo. Este año no voy a poder estar porque me coincide un viaje de trabajo, voy a estar hasta el día 26 fuera, pero en cuanto llegue, pues hasta el día 28, ¿no?, que termine, sí, estaré por allí, por el campamento. ¿Qué iba a preguntar tú, Carmelo? No, nada, yo simplemente ya, quizás como para acabar, ¿no?, un poquito, retomar esto, ¿no?, un poquito por donde hemos empezado, porque del 3 al 12 son las fiestas de la Unión. Creo que este año se han inventado una cosa que es como una prefiesta o algo así, que hay un día de septiembre, el 28, que hay como una prefiesta. El año pasado ya se hizo algo, ¿eh? Sí, hay como una prefiesta un día. Que me parece que va a coincidir con cartageneses y romanos, como también coincide la fiesta de la Manga. No sé cuándo esperamos. Sé que hay una prefiesta. Ya no me gusta tanto. Hay una prefiesta, no sé si coincide la verdad, pero hay una prefiesta. El año pasado sí, este año no lo sé. El año pasado no fui yo por eso de ahí. Es que no me sé el día, si no lo diría, pero bueno, yo sé que hay una prefiesta y luego la fiesta empieza el día 3
y la verdad es que, bueno, son espectaculares. Porque Son, a ver, son Se de corta la tela. calle, ¿no? Puede se ser. corta toda la plaza de Joaquín Costa. La plaza Joaquín Costa es la que va de la calle Mayor hasta el mercado público. Sí. Que en realidad es una plaza, pero es como una calle. Sí, como un peatonal. boulevard, ¿no? Digamos Sí, eso. un boulevard, ¿no? Que sube hacia el mercado público. Entonces, a ambos lados se ponen las casetas de todas las peñas. La verdad es que lo que da vida Bueno, a las fiestas de la Unión. también se corta la calle Mayor, porque la calle Mayor se ponen las churrerías Sí, y todos los bueno, puestecitos sí. ahí, todas las cosas. Sí, En el trozo del ayuntamiento. En ese trozo. Exacto. Desde el ayuntamiento, un Hasta poquito el más para mercado. adelante hasta el mercado. Y por eso yo dije el otro día cuando estuve en los alcaldes, digo, estaría guay que esa zona se hiciera peatonal. También me Por ahí gustaría a mí, cerca, pero... por ahí cerca hay, Eso va a ser complicado. hay un bar chiquitillo, Sí. muy pequeñito, que bueno, es un bar que no sé cómo se llama ahora mismo, pero llama mucho la atención. No sé ¿Por si qué lo- zona? cerca del mercado, en uno de esos en el boulevard, creo, no sé si está en el boulevard o... Ahí o está para- el bar minero. uno muy pequeñito, No, muy no lo sé. chiquitillo. Está, Muy bajo, además. Mira, el bar minero no lo he nombrado antes, pero también está muy bien que está justo. Si miras la plaza Juan Costa, a mano izquierda, antes de entrar en la plaza, que es un bar también muy típico. Y luego subiendo a la plaza a mano derecha, tiene varios bares que también están abiertos durante las fiestas y tal. Pero lo que da vida a la fiesta son las casetas de las peñas, que son las que mantienen viva pues, el espíritu de las fiestas. Y la verdad es que hay un montón. El programa es muy extenso. La temática de la Hoy lo- fiesta es, hemos dicho, ¿no? La Virgen, Bueno, va La Virgen del está Rosario. dedicada a la Virgen del Rosario. pero las peñas Hay que son una mineras, procesión son de peñas Virgen mineras. Rosaria, son peñas de jóvenes, pero pues, Bueno, hay de todo y tipo. no tan jóvenes, pero sí, son más bien jóvenes. Y lo Bueno. curioso es que son peñas que están en una plaza céntrica, que es lo que me parece más curioso de todas las fiestas que hay en la región casi, que sean peñas que son de gente joven con música de discoteca en el centro del pueblo. Y lo de- Cosa que aquí en Cartageneses y Romanos se protestan que si cartagineses o el otro, Y los luego- ruidos y tal. Y allí tanto la noche con el ruido. No solamente las peñas, es decir, tú tienes las casetas, que cada uno tiene su música, pero luego tienes un escenario delante del mercado público que toda la noche prácticamente hay actuaciones en directo Sí, por a cierto todo que- volumen. Y la gente no se queja, ¿no? Respeta esa semana Hombre, que son la fiesta, supongo lo que entiende. o habrá quejas o la gente que vive por ahí ya lo sabe y se va a la playa Claro. Claro, durante ese sí. tiempo. Pero bueno, la verdad es Después hay que un desfile también de carrozas. Sí, Eso, el desfile. bueno, el desfile de carroza lo estaba leyendo yo antes también aquí, que ahora lo voy a decir. Yo Mira, conozco el trabajo hay que concurso de lleva- payas el 12 de octubre. el trabajo que lleva, porque digo, tengo amigos allí y están ya liados, ¿sabes? Es decir, ya bueno, yo, como desde estamos a día 1, estamos ahí al lado de la fiesta, yo animo a todo el mundo que vaya a la fiesta. Y el concierto estelar este año en Azúcar Moreno, que no lo hemos dicho antes, los 40 principales también va a haber un festival también de 40 principales con DJ y también va a haber una noche de Remembers también importante. Y luego pues está lo que dices tú también, lo del desfile de las carrozas, que también que si ¿No va Tao Cross? no me equivoco ¿No va creo que Tao? el 11 de octubre. Tao Cross aquí en este cartel no se lo ha anunciado, Ah, ¿no? pero yo creo que se ha anunciado estos días. Ay, hombre, siempre viene, como es. Y Tao Cross venía también, bueno, que se llama Tao porque no quiere que le digamos Cross ahora. Ah, Venía a los cartageneses y romanos y no viene porque se ha cancelado el concierto de venga, Camila. bueno, correcto. Entonces ya no viene Sí. nadie. No viene ni O sea, ya no hay concierto. Ese concierto no. Sí. Había dos conciertos y se ha quedado solo el de Mickey Izae. Bueno, esto se escuchará ya ha pasado las fiestas de Cartagena. Pues sí, ya sabré perfectamente que se ha cancelado. Bueno, pues si queréis vamos cerrando, ¿verdad? ¿Queréis hacer alguna otra pregunta, No, Sergio? no. No, bueno, no sé si queréis destacar alguna cosa de la unión o alguna cosa de lo que hemos hablado antes, terminamos ya con eso y si no, pues lo dejamos ya como estaba. No, bueno, yo simplemente deciros que primero ha sido un placer estar con vosotros, la verdad es que me he sentido como en casa, como si estuviera hablando con amigos. Y bueno, invitar a todo el que nos escucha a visitar la Unión, la verdad es que está a 7 kilómetros de aquí, está muy cerca y tanto desde el punto de vista gastronómico como desde el punto de vista cultural, pues merece mucho la pena. Y de visita, no solamente en el Festival de Cante en las Minas, que me consta que hay muchos cartageneros que van, sino en cualquier época del año, y no solamente a la Bodega Lloret, que es donde están todos los cartageneros que van allí, sino en cualquiera de los sitios que hemos dicho que merece la pena visitar. Y sobre todo animo a todo el mundo, a vosotros también, a hacer senderismo Sí. por la Sierra Minera de Cartagena de la Unión, partiendo de la Unión, porque la verdad es que es muy bonito y O por Pormanca, haciendo la ruta romana. Portmán Esa también. hay unas cuantas. si partes de Portmán sí que puedes enganchar el GR92, Sí. porque
pasa por más. Pero la que Puedes yo te llegar digo, fácilmente a los conejos, claro, a la batería. la que yo te digo, sí, porque sale por Cenizas, cruza por Man y sigue por la Fasilla. Pero la que yo te digo es perpendicular, va desde la Unión Sí, sí. hasta por Man. Y luego también pasa por ahí en Porma la ruta Eurovelo esa, de La de bicicleta, ¿no? Claro. Ah, que tiene carril bici hasta Porma, desde la Manga Club. Sí, Y efectivamente. tal, lo que falta es los... entonces, Pues Y qué iba a decir yo ahí, bueno, que el año pasado estuve en la fiesta de la Unión por primera vez, que yo no había estado nunca. La verdad es que son espectaculares. Bueno, fui gracias también al patrocinio del Paponazo, que fue el que me dijo a mí que te lo pago todo, pero ven para acá. Estuve allí prácticamente, no sé si fui casi 4 o 5 días. La verdad es que iba a ir menos, pero al final me gustaron tanto que repetí. Además estuvo también Henry Méndez, estuvo también Tao, como tú decías también, que también estuvo espectacular. No sé, hubo un montón de conciertos. Todos los días muy buenos. Hay, como dices, casetas. Esas casetas cada uno tiene su música cuando terminan los conciertos. Cuando están los conciertos, los espectáculos, se quita la música, se respeta el espectáculo que está en ese momento y cuando termina, pues se tiran a jugar hasta las 4 de la madrugada con eso. Y pues, allí va ahí también pues, un montón de food trucks. Está el Paponazo, está la churrería del Bernardo, va a haber puestos de gofres, hay puestos de feria, de tiro, hay un poquito de todo. Y la verdad es que recuerdo un poco esas fiestas de los pueblos antiguos que se han ido perdiendo porque todos se las han llevado a recintos feriales para no molestar a los vecinos. Esa verbena y, que que había, allí, ¿no? y que allí sí que está todavía en la calle principal. Y eso queda muy chulo. hace unos años, no recuerdo cuánto, fue muy emotivo, no muchos, quizás 7, 8, 10, no sé, que fue muy emotivo porque el concierto que hubo allí fue de La Unión en La Unión. O sea, Hostia. vino La Unión a tocar en La Unión. Qué lío, Y la ¿no? verdad es que los propios cantantes y tal estaban emocionados porque era como, de alguna manera, Como si fuera algo su muy pueblo. simbólico, ¿no? sí, no, claro, claro. Claro, pues nada, pues lo dicho, un plan muy interesante es coger el Febe, ir a la Unión y pateárselo andando y así ya puedes beber lo que quieras y no El tienes problema es que luego para volver o te haces toda la noche entera Pues- porque por la noche no hay febre. Pues si no Eso- es por la noche, pues ir por la tarde. Eso es una Pero- otra reivindicación que podemos dejar ahí. Pero sí que puedes ir por la Un mañana. Febe mira, nocturno. Tú por la mañana, si no quieres el coche, te vas ahí, te coges el Febe, vas ahí, visitas aquello y tal, vas a Comes. donde tú quieras. Eso sí. Y te vuelves por la tarde. Y la verdad es que el Pero Febe de fiesta, es si un te tiras de paseo. fiesta, tendrías que tirar toda la noche de verbena. Pero Que siempre- también se puede. Pues- Siempre tendrás un amigo que podrás llamar porque Claro, y si no un taxi que tampoco... Lo que no sé si, bueno, autobuses no sé si nocturnos, tampoco creo que haya, no sé. No lo sé. Falta con más comunicación, fíjate con lo cerca que estamos. Sí, no, es verdad. Deberíamos estar mejor comunicados. Sí. La carretera a lo mejor habría que subir un kilómetro, ¿no? De 50, por 51 al menos, ¿no? Que no, que no multen. Y nada, pues sí que es cierto que efectivamente hay que ir a la Unión, conocer aquello que está súper cerca y ahí... No, podemos decir que es un planazo para el mes de octubre, porque aquí en Cartagena sí Sobre que todo en habrá fiesta. alguna cosa, alguna feria de, he escuchado ya, de jóvenes. También hay, bueno, ya nos vamos ya prácticamente al puente del Pilar, que ahí sí que se hacen las Fuerzas Este Armadas. año no hay y ese puente. tipo de actos. No hay puente, este año No hay no sé puente. cuándo cae. ¿Que en domingo puede ser? Pero no lo pasan al lunes. No lo sé, creo que no. Pero bueno, en cualquier caso, vayan a las fiestas de la Unión, y coman allí porque sí que es cierto que hay un montón de sitios que son antiguos y merece la pena verlo y su gastronomía es muy parecida a la nuestra, o si no la misma. Y nada, y bueno, llevamos ya una hora y 20 y vamos a ir cerrando ya, ¿verdad? Y nada, y como siempre decimos, pues habrá un próximo programa de Cosas de una ciudad con mar. Bueno, pues ya lo veremos. Sean felices.